Hola, profe, ¿y usted? Profe. Bien, Hola, gracias. profe. Hola. Bueno, la clase de hoy vamos a estudiar la función, perdón, vamos a estudiar, a continuar con el estudio de la composición de funciones, la función inversa. Vamos a hacer un par de ejemplitos para redondear, ¿verdad? Lo que ya habíamos visto. Y vamos a ver rectas, el tema de rectas y el tema de intersección entre funciones. O sea, hay bastante, ¿verdad? Para esta semana. Les voy a compartir pantalla. Entonces vamos a empezar haciendo un ejercicio de composición, un ejercicio de inversas y finalmente vamos con la materia ya nueva para esta semana. Entonces, ¿ven el blog de notas? Chicos. Sí, profe. Ok. Bueno, muy bien. Dice que consideremos la función de 2 a más infinito como condominio, el dominio R y el criterio f de x igual a la raíz de x menos 2 más 3. Y la función g de R en R con criterio 2x más 6. Entonces, que hagamos la composición, el criterio de la composición, G como interna y F como externa, que demos la imagen de 6 en esa composición y que determinemos el dominio de la composición. Entonces, bueno, para la parte A, lo que ocupamos saber es el criterio de la composición. El criterio de componer G con F. ¿Sí? Y eso se hace, ¿cómo puedo encontrar el criterio de la composición? ¿Okay? Aquí tendría como función interna, tendría a G, y como función externa, tendría a F. Entonces sería F sería la función externa, o sea, la función externa es 2, la función externa es raíz de x menos 2 más 3, porque ese es F. Pero en lugar de evaluar a F, le voy a evaluar, en lugar de evaluar X, voy a evaluarle la interna. ¿Quién es la interna? La interna es 2x más 3. Entonces, perdón, más 6. Entonces la composición, el criterio de la composición sería la raíz de 2x más y 6 menos 2 es 4. En la parte, bueno, ¿alguna duda con el dominio de la composición? Perdón, con No, el profe. criterio. No, ok, súper bien. Bueno, lo otro que nos piden es la composición evaluada en 6, pero como ya sabemos cuál es el criterio de la composición, simplemente considerar 6 como la x en la nueva función, que es la función de composición. Entonces esto es 2 por 6 más 4 más 3. Y esto 2 por 6 son 12, 12 y 4 son 16. 16 más 3. La raíz cuadrada de 16 es 4 más 3. Y eso son 7. Entonces, la imagen de la de 6 en la composición es 7. ¿Ok? ¿Cómo vamos con esta segunda parte del ejercicio? Bien, profe. Sí, okay. Bueno, y tercera parte, lo que nos piden es encontrar el dominio
Dominio de la composición. Okay. Como tanto f como g están definidas en su dominio máximo, vean que para esta el dominio máximo es las x más grandes que 2 y es ahí donde está definida. Y g de x tiene dominio máximo r. Entonces, como las dos están definidas en su dominio máximo, entonces el dominio de la composición es simplemente agarrar el criterio y hacerle dominio máximo. ¿Cuál sería cómo hago para calcular el dominio máximo a este criterio? Chicos, chicas. Bueno, veo un radical. Igual mayor que 0. Ajá, mayor o igual que 0. Lo que está dentro del radical hay que pedirle que sea mayor o igual que 0. Entonces, 2x más 4 debe ser mayor o igual que 0. Y esto pasa así, solo así. 2x es mayor o igual que menos 4. Y pasa así, solo si x es mayor o igual que menos 2. Entonces, y es la única condición porque no hay extracciones, no hay nada más, simplemente es esto, ¿verdad? Y entonces, x tiene que ser el dominio para la composición es simplemente de menos 2 hasta más infinito. ¿Okay? Esta sería la forma, digamos, rápida porque uno sabe que las funciones están definidas en su dominio máximo. Si así no fuera, entonces uno tendría que pedir, recuerden que el dominio de la composición son los x, tales que son los x en el dominio de la función interna, tales que su imagen, en este caso la interna, pertenece al dominio de la función externa. Eso así fue como definimos dominio de la composición la semana pasada. Entonces, si uno no lo hiciera como lo hicimos ahí arriba, ¿verdad? Tendría que obligar a las imágenes de la función g, o sea, a 2x más 6, tendría que obligarla, ¿verdad? Que es la función g, tendría que obligarla a estar en el dominio de la externa, o sea, tendría que pertenecer al dominio de la externa, que es de 2 a más infinito. Y eso nos llevaría a plantear que 2x más 6 debe ser mayor o igual que 2. Y eso nos lleva a plantear que 2x debe ser mayor o igual que menos 4. Y eso nos lleva a que x sea mayor o igual que menos 2. Entonces vean que tenemos la misma respuesta, tanto haciéndole dominio máximo a esto, como haciéndole como considerando la parte teórica de cómo calcular el dominio de una composición. ¿Alguna duda o pregunta con esto? Profe, ¿No? pero una pregunta, o sea, como en los problemas, el dominio que a mí me dan, siempre me lo dan en dominio máximo, ¿o no? No, podría ser que alguien sea aquí malintencionado y le diga, vea, esta función es de 3 a más infinito, no tiene por qué dársela en dominio máximo. La mayoría de los ejercicios que yo he visto vienen en dominio máximo, pero eso no está obligado. Yo podría definir esta de 5 infinito. Entonces aquí la condición ya no sería mayor o igual que 2, sino mayor o igual que 5, por ejemplo. Y eso ya le cambiaría el dominio de la composición. Por eso yo estoy obligada a explicarles las dos cosas. Tanto qué pasa si están definidas ambas en su dominio máximo, como si no, cómo haríamos el ejercicio, digamos, si esta misma función a mí me la definen, por ejemplo, de 5 más infinito. Por cambiarle el dominio de f, digamos, le dicen, vea, ahora vas a jugar de 5 más infinito. Entonces, aquí en lugar de ser un 2, sería un 5. Y esto haría
que el dominio ya no sea de -1 hacia más infinito, sino de -1 medio. Entonces, por eso hay que tener también clara la parte teórica de qué pasa si las funciones no están definidas en su dominio máximo. ¿Sí? Ok, gracias. Con mucho gusto. Es una excelente pregunta. Ya le digo que revisé en la lista de ejercicios y no me parece que haya ninguno donde esté definida en un dominio que no sea el máximo. Pero también yo tengo que prepararlos para para cualquier ejercicio, no solo los que vienen en particular en una lista. ¿Okay? Bueno, ¿dudas? No. No, profe. Bien, ahora, y algo que casi se me olvida, es, esta es la clase de la semana pasada. Voy a robarme esta diapositiva de la clase de la semana pasada porque también es importante hoy. Bien, otro ejercicio ya no de composición, sino de inversas. Dice que consideremos la función de 2 a más infinito como dominio y de codominio R con criterio raíz de x menos 2 más 3. Primero que la definamos para que sea, que la redefinamos. ¿Qué era redefinir una función para que fuera biyectiva? ¿Cambiarle qué? El dominio y codominio. Exacto. Cambiarle el dominio del codominio para que sea biyectiva, ¿ok? Puede que de dominio esté bien o de codominio esté bien y uno cambie solo alguna de ellas. Y si ya es biyectiva, pues no hay nada que cambiar, pero uno tiene derecho a cambiar el dominio y el codominio para obligarla a ser biyectiva. Y una vez que hagamos eso, que le determinemos la inversa. Y la inversa va a ser el dominio y ámbito de la inversa y el criterio de la inversa. ¿Okay? Entonces vamos con el punto A. ¿Qué ocupan hacer para saber si esa función es biyectiva? ¿Qué ocuparían para saber si esa función es biyectiva? Graficarla. Ver el dibujillo, ¿verdad? Por dicho, es una función bastante simple, entonces uno la puede dibujar. ¿Cuál es la base para dibujar esto? Raíz de X. Ajá. ¿Qué transformaciones tiene? Bueno, desplazamiento horizontal a la derecha Excelente. y, y, y vertical hacia arriba, si no me equivoco. Ok, excelente, excelente. Muy bien, y traslación vertical hacia arriba. Entonces, si uno dibuja esta compita, ya tiene mucho más claro tiene mucho más claro la gráfica y entonces puede pensar en ser biyectiva. La básica es esta, ¿la recuerdan? La raíz cuadrada. Luego nos vamos a mover a la derecha 2 unidades. ¿Sí? Y nos vamos a mover hacia arriba en 3 unidades. Entonces nos vamos a mover hacia arriba 3 unidades. ¿Ok? Y algo por el estilo es, bueno, claramente es un bosquejo, ¿verdad? Rápido, pero para darnos cuenta de si es inyectiva o no, o sobreyectiva o no, ese dibujo está bastante bien. ¿Ok? Bueno, primero la pregunta es si les parece que es inyectiva. F es inyectiva. Así como está definida con dominio de 2 en infinito, de 2 a infinito, y como codominio tiene todos los reales.
¿Les parece que cada imagen tiene una única preimagen? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces es inyectiva, sí. No hay nada que redefinir porque sí es inyectiva. F es sobreyectiva. Recordemos que era ser sobreyectiva. Ser inyectiva es cada imagen tiene una única pre. ¿Qué era ser sobreyectiva? Que el codominio tiene que ser igual al ámbito. Excelente forma de recordarlo. Codominio coincida con ámbito. ¿Les parece que el codominio y el ámbito coinciden en esta función? Chiquis. ¿Cuál es el ámbito para aquí, para esta función? ¿Cuáles son las imágenes que se usan? Del 3 al más infinito. ¿Y el codominio? Codominio es, aquí me lo dan, es R. ¿Ok? Entonces codominio no es igual al ámbito. ¿Es sobreyectiva? No. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para redefinirla? ¿Cómo tendríamos que cambiar el dominio o el codominio para que realmente sea inyectiva y sobreyectiva, es decir, biyectiva? ¿Qué cambio tendrían que hacer? El dominio habría que cambiarlo, se puede dejar así. Ok, el dominio se puede dejar así porque el problema no lo está teniendo el dominio, lo está teniendo el codominio, que no es igual al ámbito. Entonces, el dominio se puede dejar tal como está. Pero el codominio sí hay que cambiarlo. Para obligarla a ser sobreyectiva, tenemos que obligarla a que el codominio sea igual al ámbito. Así que tenemos que ponerle como codominio de 3 a más infinito. Y así estamos redefiniendo la función para que sea biyectiva. ¿Ok? Bien. En la parte B. Profe, permiso. Lo que queríamos era que fuera biyectiva o sobreyectiva. Yo quiero que sea biyectiva, pero para que sea biyectiva, yo tengo que obligarla a dos cosas. Primero, que sea inyectiva. Y sí es, así que ahí no había ningún cambio que hacer. Pero también tengo que obligarla a que sea sobreyectiva, que es el problema que tenía, que no había sobreyectividad. Entonces, esto más esto significa biyectividad. Entonces, le estoy cambiando el codominio porque con ese codominio ya la hago sobreyectiva. Y como ya era inyectiva y la estoy haciendo sobreyectiva, la estoy convirtiendo en biyectiva. Sí. Para que queden iguales, eso. ¿Para que queden iguales qué? El codominio con el ámbito. Ajá. Para hacerla sobreyectiva, usted tiene que hacer que el ámbito sea igual al codominio. Ok, gracias. Con mucho gusto. ¿Okay? ¿Qué era la característica que me dio la compañera? Para que sea sobreyectiva hay que hacer que el ámbito, o tiene que pasar que el ámbito y el codominio sean iguales. Como no era sobreyectiva, entonces la redefino, es decir, le manipulo el dominio y el codominio, bueno, en este caso solo el codominio, para obligarle a ser sobreyectivo. ¿Okay? Muy bien. Parte B. Dice que definamos la función inversa de f, que digamos cuál es el dominio, cuál es el codominio, bueno, ámbito de la función inversa y el criterio, ¿ok? Entonces, la función inversa existe porque la función f es biyectiva. Como dominio va a tener de 3 a infinito.
¿verdad? Similar a que lo hicimos la clase pasada. Como codominio va a tener de 2 a más infinito, que además va a ser su ámbito porque la función inversa también es biyectiva. Y lo que nos hace falta es encontrar el criterio de la inversa. ¿Cómo encuentro el criterio de la función inversa? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Sí? Vamos a igualar el criterio. Raíz de x menos 2 más 3. Vamos a igualar el criterio a y y vamos a despejar x en términos de y. ¿Y a qué me refiero con esto? Que bueno, vamos a hacer aquí álgebra. Vamos a hacer álgebra de manera que encontremos una expresión equivalente a esa, pero que más bien sea x igual a y algunas cosas o algunas operaciones con y. No sé, que sumas, que divisiones, que raíces, que potencia, yo qué sé. Pero algunas operaciones, algo en términos de y, ¿me siguen? X despejado en términos de y. ¿Cómo despejo la x de aquí? Cada lado lo tiene que elevar a... Elevo al cuadrado, muy bien. ¿Elevo así o hago algo antes? No hay que pasar el Pasa el 3. 3. Primero aislar el radical, ¿verdad? Era más conveniente. Primero aíslo el radical y luego sí elevo al cuadrado. Primero quito ese 3, lo están a ambos lados y luego elevo al cuadrado. Esto me queda que una raíz elevada al cuadrado da lo de adentro, x menos 2, igual a y menos 3 al cuadrado. Y como despejo x, ¿qué más hago? Sumo, ¿verdad? Ok. Y aquí está el criterio de, cuando yo logro hacer este despeje, ya encuentro el criterio de la función inversa. Es, digamos, agarrar y como variable independiente y decir y menos 3 al cuadrado más 2. Pero, como les comenté la clase pasada, como es una criterio de función y nosotros somos unos cuadrados, entonces usualmente, aunque realmente esto sea el valor de y, ¿verdad? Desde aquí arriba lo sabemos, esto es una y, pero usualmente aquí hacemos un cambio abrupto y lo dejamos en términos otra vez de x. ¿Por qué de x? Sí, porque así somos de cuadrados y ocupamos ver todas las funciones en términos de x. No es porque así tenga que ser, o sea, usted me deja así redefinida la función inversa y yo le creo, ¿ok? O si usted me pone otra letra como m, ¿ok? Pero también tienen que entender que es posible que en algún ejercicio les venga así la respuesta, cambiando x por y. Primero se hace el despeje de x en términos de y luego se hace ahí un cambio de x por y para dar el criterio de la función inversa. ¿Okay? ¿Dudas, preguntas con esto? Profe, yo ahí tengo una duda. Es que yo no sé si es mala maña o qué, pero digamos, cuando usted eleva al cuadrado, ¿cómo sé yo que ese y menos 3 al cuadrado no le tengo que aplicar fórmula notable? Sería lo mismo si usted me dice que el criterio de la inversa es, a ver, esto es, vamos a ver, y a la 2 menos 6y más 9. Entonces, más 9 más 2. Sería lo mismo que usted me dé esto también. Es lo mismo. ¿Sí? En lugar de aplicar aquí usted me diga, no, profe, la inversa es esta.
Es lo mismo, nada más es un cambiecillo algebraico, pero está dando el mismo criterio inverso. Sí. Y al final no afecta. No, claro que usted tiene que estar preparado para que recibir esta respuesta y darse cuenta que es, o recibir esta otra y también darse cuenta que es, ¿verdad? Como, no en desarrollo usted me lo deja así o me lo deja así, yo se lo compro o así. Cualquiera de estas tres respuestas yo se las compro. ¿Okay? Pero Marky con X usted tiene que estar preparado para que vengan diversidad, ¿verdad? De formas de escribir la respuesta correcta. Gracias. Con mucho gusto. ¿Más dudas? No, ok. Bueno, chicos, viendo un poco también los ejercicios de esta semana, me di cuenta que vienen mucho con exponencial y logarítmica, y esas funciones no las hemos visto. Entonces les traigo aquí un pequeñito repaso de la función exponencial y logarítmica, porque la práctica de la semana anterior viene mucho con eso. No sé si ya hicieron la práctica. Pero la práctica de función inversa, pero viene muchísimo de exponencial y logarítmica. Entonces nada más quería recordarles que la función exponencial es una función que va de R en R y que es de la forma A a la X, por ejemplo 2 a la X o E a la X o 5 a la X. Estas funciones están muy de moda, ¿por qué? ¿Por qué están de moda las funciones exponenciales? Por lo de la pandemia. Por lo de la pandemia, ¿verdad? La función exponencial está muy de moda por el crecimiento de poblaciones y demás. Bueno, entonces nada más es un repasito de qué es la función exponencial. Si en la base, este número de aquí, le llamamos la base. Si la base es mayor que 1, la función exponencial es creciente, ¿la ven? ¿Okay? Si la base está entre 0 y 1, por ejemplo, 1/2 a la X o 1/5 a la X, si la base está entre 0 y 1, la función exponencial es decreciente. Tiene una asíntota, vean qué vacilón, interseca el eje X en el 0,1, no interseca el eje Y, perdón, más bien interseca el eje Y en el 0,1, no interseca el eje X porque hay una asíntota. Hay una asíntota horizontal en X igual, perdón, en Y igual 0 o el eje X. Entonces, más o menos cuando piensen en la gráfica de cosas como 2 a la X, 3 a la X, E a la X, tienen que dibujar una básica como esta. Yo creo que sí lo habíamos hablado, ¿verdad? Ahora que lo traigo a mi mente, creo que cuando vimos gráficas básicas hablamos de las exponenciales. ¿O no, chicos? Que vieran que... Sí, profe, ya hemos hablado de eso. Ah, bueno, gracias, sí. Bueno, igual lo traigo como repasitos, no pasa nada, pero es que vieran que doy 2 cursos que tienen este tema en común, el de graficación. Entonces, no estaba segura si lo había hecho en los 2 grupos o solo en el otro. Mejor decidí traerlo para no deberles nada y no dejarlos en desventaja, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos las exponenciales y a su vez la función logarítmica. La función logarítmica es y igual logaritmo en base a de x, este número de aquí se llama la base. Si la base es mayor que 1, por ejemplo, el logaritmo en base 2 de x, o cuando la base es c, escribimos logaritmo natural de x. Cuando la base es 10, escribimos logaritmo de x, sin ninguna base, ¿verdad? Entonces, cuando la base es mayor que 1, como 2, como e, como 3, como 10, entonces la función va a ser creciente, intersecando al eje x en el punto 1,0, y en el eje y, vean, hay una asíntota. Y igual, x igual 0. Y lo mismo aquí, para cuando la base está entre 0 y 1, por ejemplo, logaritmo en base 1/2 de x, o logaritmo en base 1/5 de x,
Todos estos logaritmos con base menor que la unidad van a ser decrecientes, siguen teniendo este punto, el 1,0, y siguen teniendo aquí la asíntota en x igual 0. ¿Y por qué es importante, estimados estudiantes? Porque es importante que yo retome este tema. Bueno, porque vean, por ejemplo, no lo voy a hacer, pero lo que quiero es que vean, por ejemplo, el ejercicio 8 de la práctica de la semana pasada. Dice que justifique si esta función es biyectiva, que explique si es biyectiva, ¿verdad? Usted dice, bueno, eso no es inyectiva por tal razón, así justifica. Usted dice, bueno, sí es inyectiva porque cada imagen tiene una sola preimagen. O no es inyectiva porque tal imagen tiene dos preimágenes. Es sobreyectiva porque el codominio es igual al ámbito o no lo es, ¿verdad? Pero, ¿qué ocupa uno para poder explicar todo eso en la parte A? ¿Qué ocupa uno para darse cuenta si una función es biyectiva o no? Ocupa graficar. Graficarla. Ocupa graficar, entonces por eso les traigo aquí el recuerdo de cómo graficar una función para poder, cómo graficar la función, porque si no, no van a poder hacer ni el punto A, ni el punto B, ni el punto C. ¿Me siguen, chicos? No voy a hacer el ejercicio, pero sí quería que tuvieran claro que tienen que graficar exponenciales y logarítmicas y con transformaciones. Sí, jóvenes, ¿queda claro el ejercicio? No lo voy a resolver porque es parte de la práctica que ustedes tienen que hacer, ¿verdad? Pero sí quería como aclarar qué es lo que se ocupa para poder sacar este ejercicio. Sí. Sí, profe. Ok. Bueno, con esto cerramos el tema de la semana pasada. Y ahora vamos con, esta semana tenemos dos temas de interés, intersecciones entre funciones, o entre las gráficas de las funciones, y el otro tema es rectas, pero para ver rectas hay que ver un poquito de función lineal. Entonces digamos que son dos temas para esta semana. El primero es que yo tengo dos gráficas de dos funciones y quiero calcular o determinar con exactitud cuáles son los puntos que tienen en común esas dos funciones, cuáles puntos son los puntos de intersección, ¿verdad? Entonces, vean por ejemplo aquí, estas dos funciones se intersecan casi en el eje X. No sé si se dan cuenta que no es exactamente en el eje X la intersección, sino que es un punto muy, muy, muy cercano, un punto casi en el eje X, pero no está sobre el eje X. Ven que ahí en estas dos rectas un punto de intersección. Esta es y igual 2x menos 1 quinto y esta es y igual 1 menos 3x medios. ¿Okay? Entonces vemos que esas dos gráficas se intersecan. ¿Lo ven, chicos? Ven que gráficamente hay un punto de intersección ahí. Ahora, yo quiero saber en qué punto es que se intersecan. Alguien me diría, bueno, haga los dibujos y lea el punto, pero vean que pese a que están los dibujos hechos, no está fácil de leer el punto. Entonces ocupo un proceso algebraico. Ok, si el gráfico es suficiente, muy bien, pero en este caso no, con solo dibujarlo no me doy cuenta en qué punto, este punto de intersección, ¿cuál es? Entonces ocupo como un proceso algebraico para poder encontrar esos puntos de intersección. ¿Me siguen, chicos y chicas? Sí. Ok. ¿Cómo haríamos para saber en qué puntos se intersecan esas dos rectas? ¿Qué se les ocurre? ¿O qué recuerdan de esto? No sé, yo recuerdo más o menos que hacía cosas como dependientes y todo eso, pero no sé si estoy perdida. Bueno, sí, porque son rectas, ¿verdad? Entonces te recuerda todo lo de función lineal, pero no es precisamente lo que estamos haciendo. Vea el siguiente ejemplo, no son rectas,
Y aún así uno puede determinar los puntos de intersección. Entonces no tiene tanto que ver con la función lineal, sino en general el tema de intersección de funciones. ¿Ok? Vean, chicos, imaginémonos que el punto que estamos buscando es el A, B, punto de intersección entre las dos rectas. No sabemos cuál es, pero imaginemos que es el A, B. Digamos que ya sabemos quién es el A, B. ¿Qué debe darme el resultado aquí cuando yo evalúe a A? ¿Cuánto me tiene que dar la Y? Y aquí cuando evalúe la A, ¿cuánto me tiene que dar la Y? En ambas me tiene que dar B. ¿Por qué? Porque si este fuera el punto de intersección, evaluar en esta recta o evaluar en esta otra recta me tiene que dar la misma imagen. ¿Me siguen? El punto de intersección es un punto en el cual evaluar en una curva o evaluar en la otra me tiene que dar la misma imagen. ¿Ok? ¿Me siguen hasta ahí, chicos? Por ejemplo, no sé, para que quede más claro. Por ejemplo, esa gráfica no vale ni 5 pesos, pero bueno, no importa. Si yo quiero intersecar esta curva con esta recta, los puntos de intersección son el 3,2 y el 1,1. Entonces, la pregunta es, por ejemplo, si yo agarro a F y la evalúo en 3, me tiene que dar resultado 2. Y si yo la evalúo en G también en 3, me tiene que dar resultado 2. ¿Por qué? Porque 3,2 es el punto de intersección. Lo que quiere decir es que para una X es ahí donde la imagen coincide. Tanto en la función F como en la función G, la imagen coincide en ser 2. ¿Me siguen? O también lo mismo para el punto 1,1. En F evalúo 1 y me da el resultado 1. Bueno, voy a inventar que este número es un medio para que no haya confusión. ¿Okay? En F evalúo 1 y me da un medio. En G evalúo 1 y me da un medio. ¿Por qué? Porque el punto 1, un medio es punto de intersección tanto de F como de G. ¿Qué quiere decir esto? Que la imagen coincide en la misma imagen en F que en G para la X igual 1. O es la misma imagen en F y en G para la X igual 3. Entonces, vean que los puntos de intersección entre dos curvas son los puntos donde a la hora de usted calcular en un criterio le da lo mismo que calcular en el otro. ¿Está claro eso, chicos? Sí, profe. Sí. Entonces, básicamente, bueno, voy a dejar esto aquí para abajo como, porque para que se acuerden de los dibujitos feos de atrás. Ay, no, ay, no. Ok. Entonces yo quiero los puntos de intersección entre estas dos rectas. Entonces yo quiero, ¿qué es lo que quiero? Quiero que tanto evaluar en G como evaluar, digamos que esta es G de X y que esta es F de X, por poner su nombre. Yo quiero que tanto dé lo mismo evaluar en F como evaluar en G, o sea que agarrar una X cualquiera y evaluársela, o bueno, una X no cualquiera, sino busco la X que a la hora de evaluarla en G me dé lo mismo que evaluarla en F. ¿Me siguen, chicos? Entonces, ¿qué voy a hacer? Literalmente voy a decir, bueno, yo quiero que hacer 2 por X menos 1 sobre 5 me dé lo mismo que hacer 1 menos 3X sobre 2. O sea, yo quiero esa X que evaluarla aquí me dé lo mismo que evaluarla aquí. Y esto me plantea una ecuación. ¿Qué creen que voy a obtener cuando resuelva esa ecuación? Pues voy a encontrar la X
que a la hora de evaluar aquí me dé lo mismo que a la hora de evaluar aquí. ¿Ok? Es decir, me va a dar la X del punto de intersección. ¿Ok? Entonces, lo primero que voy a hacer es igualar criterios. Y esto es, vamos a ver, esto es una ecuación lineal. Bueno, voy a multiplicar por 2 para quitar esto de aquí y multiplicar por 5. Entonces me queda aquí. Multiplicar en cruz. 2 por 2x más 1 igual a 5 por 1 menos 3x. Y esto es 4x menos 2 igual a 5 menos 15x. Y esto es 19x igual a 7. Y esto es porque x es 7 sobre 19. ¿Cuánto es 7 dividido entre 19? Bueno, esto es 0,86 aproximadamente. ¿Sí? Y eso tiene sentido. Vean que la X que nosotros... esto es 5 menos 15. Profe, me dio 0,36. ¿Qué haría? 7 dividido entre 19. Le dio... Ah, sí, 30. Es que leí mal, chiquillos. Ya estoy en esa etapa. Entonces, veamos que tiene sentido que la X, esta X del punto de intersección, sea 0,36. Más o menos tiene sentido porque aquí está el 1, así que tiene sentido que aquí esté el 0,36, por decirlo así, que es el 7/19 en la X. Pero eso no es un punto de intersección, eso es solo la X. ¿Qué me hace falta para poder dar el punto de intersección de las curvas? Profe, eso es lo que no entendí. O sea, ahí ese 7 entre 19 es solo el X. Ajá, es el X del par ordenado que es el punto de intersección, porque el punto de intersección es una X con una Y. La X ya la tenemos, ¿ok? Pero falta la Y. Falta cuál es la imagen. Ya, porque yo les digo, chiquillos, es el punto 7/19. Eso no es un punto, profe. Un punto es un par ordenado, tiene una entrada en X y una entrada en Y. Usted solo me está diciendo 7 sobre 19, eso no es un punto. ¿Okay? Solo hemos encontrado, igual los criterios, y resuelvo la ecuación para obtener las X de los puntos de intersección. Pero me hace falta obtener la Y. ¿Me siguen, chicos? Me hace falta cuál es la imagen. Realmente, ¿cuál es la imagen? Porque aquí solo tenemos la preimagen. ¿Cómo hago para obtener la imagen? Para saber cuál es la Y del punto de intersección. ¿Cuál es el valor aquí? Y lo evalúa, ¿no? Lo evalúo. ¿En F o en G? Se supone que tiene que dar lo mismo, ¿no? Ajá. Entonces, una forma de probar de que realmente estamos haciendo el ejercicio correctamente es evaluar en ambos criterios, porque nos tiene que dar lo mismo en ambos criterios. ¿Okay? Usted me dice, profe, si lo evalúo solo en uno, está bien, usted me tiene que dar la Y. Pero si usted quiere estar seguro de que no metió las patas resolviendo la ecuación, tiene que evaluar en los dos y ver que realmente le dé el mismo resultado. ¿Okay? Entonces, voy exactamente a evaluar en ambos criterios. Voy a evaluar en ambos criterios las X del punto anterior, del paso anterior. Las soluciones que encontramos en el paso anterior. Ay, vean, ya se me acabó la hoja. Esto.
Ok. Entonces, bueno. Bueno, voy a borrar esto. Creo que no es necesario. Entonces, muy bien, vamos a evaluar. Entonces, digamos, en F, vamos a evaluar a 7 sobre 19. Y en G vamos a evaluar a 7 sobre 19. Me tiene que dar lo mismo, el mismo resultado, porque en buena teoría la Y de evaluar en F o en G debería darlo lo mismo porque es punto de intersección, punto común entre ambas curvas. Entonces, F es 1 menos 3x sobre 2, entonces 1 menos 3 por x sobre 2. Y G es 2 por x menos 1/5. Esto ustedes lo pueden hacer en la calculadora. Yo me voy a permitir hacerlo también en la calculadora. Evaluar 1 menos 3 por 7 sobre 19 medios. Aquí la calculadora me da menos 1 sobre 19 en G. Y en F es 2 por ese número menos 1 sobre 5. En G también me da menos 1 sobre 19. Si yo lo hubiera evaluado solo en F, digamos, bueno, ya tengo el par ordenado, pero a la hora de evaluarlo en F y en G, me doy cuenta que realmente la X 7 sobre 19 es la X que yo andaba buscando, porque me da la misma imagen, tanto en F como en G. Y finalmente voy a dar los puntos de intersección. Escribo los puntos de intersección. Que en este caso, en X tendríamos el punto, en X tendríamos el valor 7/19 y la imagen sería menos 1 sobre 19. Ese es con toda exactitud el punto de intersección entre esas dos rectas. ¿Me siguen, chicos? Sí. Sí, profe. Ok. Cosas importantes. Vean que aquí la parte gráfica no fue, bueno, nos fue de ayuda para ver que había un punto de intersección, más o menos para ubicarlo, pero no me dio la exactitud de esos puntos. Así que irremediablemente tenemos que hacer esta parte algorítmica, ¿ok? Si la parte gráfica fuera suficiente, bueno, uno lee los puntos de intersección, ¿ok? Pero también podemos pensar en que a mí me pueden decir, vea, esta es G, esta es F, hay los puntos de intersección y no me dan el dibujo. Y entonces ahí sí que estaría yo obligada a, hacerlo desde el álgebra, de manera algebraica. Bueno, ¿dudas con este ejercicio, mis estimados estudiantes? No, profe. ¿Está clarito? Profe, Bueno, ajá. si fuese que en el gráfico hay 3 funciones, o sea, que comparten un punto, da igual cuál o sea, yo solo agarro 2 y las igualo. Uh-huh. Bueno, creo que el objetivo dice calcular, déjenme ver el objetivo del curso. Vamos a ver, ajustar. Determinar. Sí, dice de funciones, podrían ser hasta más de 2, ¿ok? Yo lo que haría es, si son 2 funciones, agarro y hago punto de intersección entre, si son más de 2, digamos, agarro 2 y hago el proceso. Y luego veo de los puntos que me salieron que realmente la tercera gráfica involucrada pase por esos puntos. Sí. Si me dan el gráfico. No, también lo puedo hacer probando, digamos. Ah, bueno, sí. Sí,
Sí, gracias. Si yo le doy, por ejemplo, voy a inventarme aquí un tercer criterio. FGH. X por 1 sobre 19 y que a la hora de evaluar 7 me dé menos 1, así que menos 8. Esta tercera gráfica, digamos que yo no se la dibujo, pero le pregunto que cuál es el punto de intersección entre estas tres. Entonces, interseco estas dos, ya lo hice. Y luego voy a ver si ese punto realmente pertenece a esta otra. Por ejemplo, si yo, voy a ver, bueno, acuérdense de esta, es X sobre 19 menos 8. ¿Ok? Si yo luego les invento, les digo, bueno, chiquillos, ¿y será que esta gráfica también se interseca entre esas tres, se intersecan en ese mismo punto? ¿Cuáles son los puntos de intersección de esas tres? Entonces, ya yo tengo el punto de intersección de dos de ellas. Y luego nada más digo, bueno, vamos a ver cuánto da a evaluar. Más bien, esto 19 es por aquí multiplicando. ¿Okay? ¿Cuánto da a evaluar? 7 sobre 19. Ay, no. No, este criterio no me va a servir. Bueno, X, el punto. Ajá, el punto. Sí, el punto sería, el punto de esto sería, ay, qué tonta, ya se pasó. Bueno. Que de menos 1 sobre 19. Ajá, el punto sería que usted agarre aquí H y haga 7 sobre 19 y que le dé menos 1 sobre 19. Si esto pasa, entonces esta gráfica también se interseca con las otras dos en este punto. Si no pasara esto, entonces usted diría, bueno, F y G se intersecan en tal punto, pero H no coincide, ¿verdad? Ok, gracias. Con gusto. Usualmente estos ejercicios son clásicos de dos funciones, pero el objetivo no dice que sean solo de dos, podrían ser de tres inclusive. Okay. Bueno, continuemos. Entonces, chicos y chicas, ¿okay? Para calcular el punto de intersección entre dos gráficas, yo voy a igualar los criterios y a encontrar la X que resuelve esto, ¿ok? Como lo vimos aquí, primero voy a igualar criterios. Primero igualo criterios, luego resuelvo la ecuación, luego evalúo esas X en ambos criterios y ya doy los puntos. Entonces vean, por ejemplo, este ejercicio. Si yo les pudiera, les doy, bueno chicos, f de X es X a la 2 menos 4X más 2. Y G de X es igual a X a la 3 menos 4X a la 2 más 2. ¿Ok? Si les doy la parte gráfica, si tengo la gráfica, bueno, ahí la tengo. ¿Cuáles son los puntos de intersección? Los puntos de intersección son, podemos ver que se intersecan en tres puntos. ¿Los ven? Aquí, aquí y aquí. Tenemos tres puntos de intersección, tres. ¿Qué serían? El 0,2. También tenemos el 1, menos 1. Y finalmente tenemos el 4,2. ¿Ok? Si tengo la gráfica, súper bien. Tengo los puntos de intersección. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si no tengo la gráfica? Si yo no supiera cuáles son las gráficas, sino solo los criterios. Si no tengo la gráfica. Si no tengo las gráficas de estas funciones. ¿Qué podríamos hacer para entonces para calcular los puntos de intersección? ¿Qué tendríamos que hacer? Y es lo mismo, ¿no? Igualarlas. El mismo algoritmo, iguale criterios, resuelva ecuación, evalúe en ambas funciones y ve a ver cuáles son los puntos de intersección. Entonces,
Es el mismo algoritmo que les presenté en la diapositiva anterior. Igual de criterios, ok. Y esto ya es una ecuación de polinomios. ¿Cómo resolvemos una ecuación de polinomios? Ok. Igualamos a 0. Por ejemplo, menos x a la 3. Bueno, despacito. X a la 2 menos 4x más 2 menos x a la 3 menos 4x a la 2 menos 2 igual a 0. Esto es menos x a la 3, luego x a la 2 da menos 3x a la 2. Menos 4x. Y el 2 con el menos 2 se cancela, ¿ok? Igual a 0, luego factorizo y me queda x de factor común, me queda menos x a la 2, menos 3x, menos 4, ¿ok? Y entonces aquí hay dos soluciones, o x es 0, o menos x a la 2, menos 3x, bueno, ahí también esto pueden meter esto en el modo 5.4, creo, para las cúbicas. También pueden meter esto en las cúbicas con a igual menos 1, b igual menos 3, c igual menos 4 y d igual 0. O sea, ustedes resuelven esta ecuación, lo pueden hacer desde la cálculo. O pueden factorizar y luego meter esa otra en la cálculo en modo 5.3, como ustedes quieran. Profe, ¿a cómo te los imaginarios? No debería. El x1 da, el x2 también y el Ya x3 me da di 0. cuenta, vea esto. Esto es más. Ah, ok. Sí, pues tengo un error. No debería darnos sin solución porque desde la parte gráfica sabemos que sí hay soluciones, ¿verdad? Entonces claro, tiene que ser que la profe hizo algo mal aquí. 4 y 1, entonces esto es un más 5, ¿verdad? Inténtelo con más 5, ahora sí. Ahí sí, ya me da, creo, 4 y 1. Y 0, Ajá, y 0 que ya yo la había sacado, o si uno usa el modo 5.4, le dan 4, 1 y 0, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Bueno, tenemos que, ya calculamos todas las X y según el algoritmo que aprendimos, lo que tengo que hacer ahora es evaluar cada X de esas en ambos criterios para dar los puntos de intersección. Entonces, vamos a evaluar a 0 tanto en F como en G. ¿Okay? Y recordando quiénes eran F y G, que son estas de acá. Vamos para recordarlas. Aquí. Entonces dije, ok, qué bonito. Ahora vamos a evaluar a F en 0. Esto es 0 a la 2 menos 4 por 0 más 2. Y esto me da 2. Y esto es 0 a la 3 menos 4 por 0 a la 2 más 2. Y eso da 2. Entonces, el primer punto de intersección, ¿quién es? Perdón, eso da 2. ¿Cuál es el primer punto de intersección que vemos que hay entre F y G? La X es 0 y la Y es 2. Entonces, ese es el primer punto de intersección que encontramos. Luego, a evaluar en F y en G, a 1. Podría ser a 4 o a 1. Igual hay que hacerlo con todos. Entonces, el orden es que uno lo haga en el forma. Entonces, F en 1. F en 1 es 1 a la 2 menos 4 por 1 más 2. Y esto es menos 1. ¿Okay? Y en G sería 1 a la 3 menos 4 por 1 a la 2 más 2. Y esto es menos 1.
Así que aquí se deduce que hay otro punto de intersección, que es la x igual 1, que es la x igual 1 y la y igual menos 1. Y finalmente, si evalúo 4 en F y en G, sería 4 a la 2 menos 4 por 4 más 2, que esto da 2. Y 4 a la 3 menos 4 por 4 a la 2 más 2, que esto también da 2, nos deduce el último punto, que es x con 4 y y con 2. Y ahí doy los 3 pares ordenados sin saber, sin ver la gráfica. Claro, ya yo me lo sabía porque ya había visto la gráfica, pero imagínense que es un ejercicio. Imagínense que es un ejercicio donde solo les dan los criterios y no las gráficas. ¿Cómo así uno para saber cuáles son los puntos de intersección? Bueno, con el proceso algebraico. Si me dan las gráficas, pues los leo y punto. Pero si no me dan las gráficas y solo me dan los criterios, tengo que hacer este proceso algebraico. ¿Dudas, preguntas, mis estimados estudiantes? ¿No? No, profe. ¿Queda clarito el tema de intersecciones entre gráficas? Sí, Sí, ok. Vean, Profe, perdón, ajá. una pregunta. En el punto queda 1, menos 1 que está ahí, pero los dos resultados dieron menos 1, menos 1. Ahí falta un menos. ¿Por qué? En ¿Por F, porque como los resultados, los No, dos resultados dieron menos 1. no, porque es la X Ajá. con la Y. La X con la Y. Ah, ok. Entonces, ese 1 no fue que me faltó, sino que es Ok. X igual 1, ok, X igual 1, con Ujú. Y igual, con Y igual menos 1, Menos la de 1. acá. Ok. Ok, Perfecto. ok. Gracias, profe. Con mucho gusto. Chicos, ¿alguna otra observación a este ejercicio? No, clarito, clarito. Bueno, muy bien. Este era uno de los temas de esta semana, intersecciones entre gráficas. El otro tema tiene que ver con rectas. Pero antes de hacer rectas, ocupo que hagamos un poquito de función lineal, porque si no va a haber ahí alguna confusión. Nada más repaso rapidito de la función lineal. Es una función que va de los reales a los reales y que tiene un criterio de la forma mx más b. Por ahí ya nos dijeron el nombre de esto. Una compañera me dijo, es que yo hacía algo con pendientes. Sí, aquí están las pendientes. Este numerito m, que es lo que acompaña a x en la función lineal, se llama la pendiente. ¿Ok? Y el b es el valor donde interseca al eje y la gráfica. El valor en y donde interseca el eje y a la gráfica. ¿Ok? Entonces, si la pendiente era positiva, la función va a ser creciente. Si la pendiente es negativa, la función es decreciente. Y si la pendiente es exactamente 0, la función va a ser una función constante. ¿Dudas con esta parte de acá? No. No. Ok. Uno puede calcular estas constantes. Para calcular la pendiente me tienen que dar dos pares ordenados. Y voy a calcularla como la segunda imagen menos la primera imagen, o sea, la y de este punto menos la y de este punto en el numerador. Y en el denominador, la x de este punto menos la x de este punto. Y así consigo en el criterio lo que es la m, la pendiente. ¿Ok? Y para calcular el B, que es donde la gráfica interseca el eje Y, lo que tengo que hacer es, dado un punto y que ya calculé la pendiente, nada más hago B va a ser igual a la imagen del puntillo que me sé, menos la pendiente por la X del puntito que me sé. ¿Okay? ¿Dudas o preguntas con esta parte de la función lineal? no. No, ok. Ahora, chicos,
todas las rectas que dibujamos son rectas, representan una función lineal. Tenemos que las rectas horizontales sí representan una función lineal, las rectas que tienen una inclinación que van crecientes sí representan una función lineal, las rectas que tienen una inclinación hacia abajo tienen una, representa la gráfica una función, pero hay unas rectas que nosotros dibujamos, que podemos dibujar unas rectas y aún así no cumplen con estas características de las funciones lineales. ¿Qué tipo de rectas son esas? ¿Se acuerdan de las asíntotas verticales? ¿Me recuerdan? Si uno dibuja una recta vertical, eso sigue siendo una recta, ¿sí? Pero no es la gráfica de una función lineal. Entonces, uno piensa que el tema de rectas y el tema de función lineal es el mismo, pero no es así. ¿Sí? Porque hay unas rectas que no son gráficas de una función lineal. Entonces, vamos a tener, bueno, aquí el eje X, aquí el eje Y. Estas con diferentes grados de inclinación o sean horizontales representan la gráfica de una función lineal, pero las rectas verticales que eran de la forma X igual un numerillo, ¿se acuerdan? Como cuando dábamos el criterio de la asíntota, estas rectas no son la gráfica de una función lineal. Entonces hay que tener en cuenta que uno habla de pendientes cuando está hablando de las gráficas de las funciones lineales, cuando está hablando de función lineal, pero hay algunas rectas que no se puede hablar de pendientes. ¿Cuáles rectas? Las rectas verticales. ¿Por qué en las rectas verticales no se puede hablar de una pendiente? Bueno, porque es que no tienen esta forma, no son de la forma y igual algo por X más B. Vean que aquí ni siquiera hay Y. Entonces, el tema de esta semana es rectas, ¿ok? Y el de la semana que sigue es función lineal. Pero yo ocupo a la hora de hablar de rectas que ustedes sepan que hay unas rectas que son gráficas de una función lineal y hay otras que no. Que hay unas rectas que tienen pendiente y hay otras que no. ¿Cuáles rectas sí tienen pendientes? Las que vengan como esta, o inclusive horizontales. ¿Por qué? Porque son la gráfica de una función lineal y van a tener un M. Pero van a haber otras rectas, como las rectas verticales, que no son la gráfica de una función lineal y por tanto no se puede hablar de que tengan pendientes. ¿Me siguen, chicos? Sí, esto es nuevo. ¿Alguien se los había dicho? Probablemente nuevo, ¿verdad? Siempre le dicen a uno que son paralelas y tienen la misma pendiente. Eso es una mentira de ahí. Si no son funciones lineales, ¿verdad? Entonces hay que tener claro esta acepción. Las rectas verticales no son la gráfica de una función lineal. ¿Ok? Bueno, muy bien. Pero siguen siendo unas rectas. Entonces, las rectas las vamos a clasificar en una clasificación que no tiene que ver con la función, son las rectas horizontales, las verticales y las oblicuas. Las rectas horizontales son las rectas con criterio Y igual un numerito, como la asíntotas, lo mismo de las asíntotas, ¿verdad? Son rectas. Las horizontales son de la forma criterio Y igual un numerito. Por ejemplo, esta que aquí les traigo es criterio Y igual 3. ¿Ok? Es una recta horizontal. Que además se puede asociar con una función lineal también. Las rectas verticales tienen criterio X igual un numerito. Por ejemplo, esta es X igual 3, porque es donde corta en el eje X, en 3. Y hay otras rectas oblicuas que son las rectas que tienen criterio Y igual MX más B, que estas también son de función lineal. Entonces, tanto las horizontales como las oblicuas podemos verlas
como gráfica una función lineal, pero las verticales no, ¿ok? Entonces, una recta puede ser vertical, horizontal o oblicua, ¿ok? Entre rectas, dadas dos rectas, se pueden establecer relaciones. Las rectas, dadas dos rectas, pueden ser paralelas o pueden ser perpendiculares, ¿ok? Las rectas son paralelas, acuérdense de geometría, si están en el mismo plano y no se intersecan. Las rectas son perpendiculares si están en el mismo plano, se intersecan con un ángulo exclusivamente de 90 grados, ¿ok? Entonces, tenemos dos relaciones entre las rectas, las paralelas perpendiculares y otras rectas que no se intersecan que se intersecan con cualquier otro ángulo, pero si se intersecan con un ángulo de 90 las llamamos perpendiculares. Entonces, digamos que tenemos dos rectas, L1 y L2. ¿Okay? Tenemos la recta L1 y L2 y son rectas que sí tienen pendiente. Entonces, una forma de darnos cuenta en el criterio que son paralelas es si la pendiente es igual. Por ejemplo, y igual 2x más 1 y y igual 2x menos 3 son dos rectas paralelas, son las que están aquí graficadas. ¿Cómo sé que son paralelas? Bueno, las estoy viendo dibujadas, pero si solo tuviera el criterio, me doy cuenta que tienen la misma pendiente, que la pendiente es 2, ¿lo ven? Entonces, ¿tienen la misma pendiente? Ah, ok, son dos rectas paralelas. Pero como no de todas las rectas podemos hablar de pendiente, hay que hacer el caso particular, ¿verdad? Las rectas horizontales, dos rectas horizontales, siempre van a ser paralelas, porque vean que, imagínense cualquier recta horizontal, la que sea, imagínense otra recta horizontal, la que sea, siempre les va a quedar paralela. Entonces, si son dos rectas horizontales, obvio van a ser paralelas, ¿ok? Y si son dos rectas verticales, aunque no podamos hablar de pendiente, porque las rectas verticales no tienen pendiente, pero si son dos rectas verticales, también van a ser paralelas. Entonces, si son dos rectas verticales, son paralelas. Si son dos rectas horizontales, son paralelas. Y si tienen la misma pendiente, o sea, si se puede hablar de dos rectas con la misma pendiente, también podemos decir que son paralelas. Entonces, hay varios casos para el paralelismo. ¿Me siguen, chicos? Sí, profe. Ok, muy bien. Y rectas perpendiculares, nos enseñaban en el cole que dos rectas son perpendiculares cuando la multiplicación de las pendientes les da -1. ¿Ok? Que la recta se va a intersecar con un ángulo de 90 cuando la multiplicación de las dos pendientes da -1. Pero eso excluye el caso de rectas donde no haya pendiente, como la recta vertical. Vean ustedes que cualquier recta horizontal y cualquier recta vertical van a ser perpendiculares. Por ejemplo, bueno, el eje X y el eje Y son dos rectas, una horizontal y otra vertical, esas son perpendiculares. Pero también la recta horizontal X igual 2 y la recta horizontal, Y igual 2 y la recta vertical X igual -1, vean cómo se interseca con un ángulo de 90. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas con rectas paralelas y perpendiculares? Chicos. No, profe. No. Ok, entonces vamos a hacer un ejercicito ya para finalizar la clase. Vamos a hacer un ejercicito de, yo como el meme, con un montón de partes, sí, pero solo un ejercicio, ¿ok? ¿Qué dice? Que dadas dos rectas determinemos si son paralelas, si son perpendiculares, si no son nada, ¿ok? Entonces, vean que no tengo el dibujo, entonces tengo que guiarme un poco por el tipo de recta que son y por las pendientes en caso de que las tenga, ¿ok? Estas
el caso 1, ¿será que son paralelas, que son perpendiculares? ¿Ustedes qué dicen? Ok, no dicen. Bueno, chicos, uno las ve así y dice, bueno, no tienen la misma pendiente, entonces no son paralelas. Multiplicados no dan -1 porque dan 6, ¿verdad? Entonces no son perpendiculares. Pero ahí estamos cometiendo un error. Para leer la pendiente, y esto es una nota importante, para leer la pendiente de una recta, hay que llevarla a la forma y igual mx más b. O sea, si usted no tiene el y de un lado y el mx más b del otro lado, usted no puede leer la pendiente. Básicamente, lo que estoy diciendo es que hay que despejar y. Porque, vean, bueno, ustedes no, porque no opinan tanto, ¿verdad? No hablan mucho, pero me ha pasado las otras 500,000 veces que yo he dado este curso, que les pregunto, chiquillos, ¿cuál es la pendiente de aquí? Y todos en coro me gritan, porque antes hasta me gritaban en coro, profe, el 2. Y aquí, ¿cuál es la segunda pendiente? Profe, 3. No, jóvenes, no son esas. ¿Por qué? Porque si usted no tiene despejada la Y, usted todavía no tiene derecho a leer pendientes. Entonces, antes de ponernos a leer pendientes y a darnos cuenta si son paralelas o perpendiculares o no son nada, tenemos que despejar Y. Aquí, ¿cómo despejo Y? ¿Cómo despejo Y en L1? Bueno, Y es, bueno, menos 3Y es menos 2X más 5, ¿ok? Y eso es lo mismo que decir que Y es igual a menos 2X sobre menos 3 más 5 sobre menos 3, o el denominador dárselo a cada uno de ellos. Entonces, L1 la recta 1 es, Y igual 2/3 de X más o menos 5/3, ¿ok? La recta L2, para despejar Y solo hay que dividir por menos 2. Entonces, 3X sobre menos 2 menos 2 sobre menos 2 es igual a Y. Entonces, la recta L2 es Y igual, de aquí, menos 3 medios más 1, que es el resultado de hacer 2 entre menos 2 y ponerle menos el 3. Entonces, ahora sí, ya tengo la recta L1, ya tengo la recta L2 bien guapas, bien acomodadas. Ahora sí tengo derecho a leer pendientes. Este valor es la pendiente de la recta 1 y este valor es la pendiente de la recta 2. Entonces vamos a estudiarlo. La pendiente 1 es 2/3 y la pendiente 2 es menos 3 medios. A todas luces no son paralelas. ¿Por qué no son paralelas? Porque no tienen la misma pendiente. ¿Ok? Y ya vimos que para ser paralelas, si las rectas no son horizontales o verticales, están obligadas a tener la misma pendiente. ¿Ok? Perpendiculares. ¿Cómo hago para saber si son perpendiculares? Bueno, multiplico M1 por M2 y eso es 2/3 por menos 3 medios y eso da menos 1.
Ah, ok, la multiplicación de las pendientes da -1. Entonces, L1 y L2, ¿cómo son? Son perpendiculares y se usa este simbolito. Dudas, chicos, de cómo resolver la relación entre L1 y L2 en el primer caso. Profe, una pregunta. Ujú. Uno hace lo de la pendiente para saber si no son paralelas, pero ¿cómo sabe uno si no es un caso donde son verticales? Porque si fueran verticales, no puedes leer la pendiente. O sea, con solo que ya estén X y Y en el criterio, no son rectas ni horizontales ni verticales, porque ese es el chiste, eso es lo bonito. Que una recta horizontal y una recta vertical, uno las discrimina desde el inicio, véalas. Ay, Dios mío. Vea, ¿cómo son los criterios de las rectas verticales? Las rectas verticales solo tienen la X, no tienen la Y. Las rectas horizontales solo tienen la Y, no tienen la X. Entonces, Ok. si están la X y la Y, es porque de fijo ahí hay pendiente porque son oblicuos. Ok, Sí, ok. gracias. Con gusto. No, es una excelente pregunta porque usted dice, bueno, estoy olvidando casos. No, no estás olvidando casos. Si hay X, si hay Y, es porque son oblicuos. Entonces puedes hablar de pendientes. ¿Ok? Muy bien. Para L2, el mismo cuento. Para L1 y L2, en el siguiente ejemplo, para el segundo ejemplo lo mismo, no puedo hablar de pendientes todavía si no he despejado Y. Entonces primero tengo que hacer el despeje. Y es igual, resto 2X, sumo 5 y luego divido por 3. Ok, ya tengo Y despejado y separado lo que tiene X de lo que no tiene X. Ahora sí puedo hablar del criterio de L1. L2, lo mismo. No puedo hablar de la pendiente 2 si no tengo Y despejado. Y va a ser lo mismo que 8X en negativo, 2 en positivo y a ambos lo divido por 6. ¿Ok? Entonces L2, si lo quiero ver más comodito, 8 sextos es menos 4 tercios. Ahí está, me equivoqué. Voy a cambiarles este 8 por un 4 porque si no, no me va a salir lo que quería, perdón. ¿Okay? Nada más cambié el 8 por un 4 y ahora sí simplifico, menos 2 tercios de X más 1 tercio. Entonces ya tengo a L1 y L2 bien guapas como deben ser para poder descubrir quiénes son sus pendientes. La pendiente de L1 es lo que acompaña a X menos 2 tercios. Y la pendiente de L2 es lo que acompaña a X menos 2 tercios. Entonces podemos concluir que la pendiente 1 es menos 2 tercios y que la pendiente 2 también es menos 2 tercios. ¿Qué podemos concluir de L1 y L2? ¿Qué relación hay entre L1 y L2? Que son paralelos. Paralelismo. L1 paralelo con L2 y eso se escribe con ese símbolo, que es como un igual pero vuelto para arriba. ¿Okay? ¿Duda, chicos? No, No. profe. Ok. Lo mismo para el tercer ejemplo. Lo mismo para el tercer ejemplo. Primero tengo que saber quién es L1. Es despejando, les queda que L1 es Y igual, resto 2X, el 5 está de ese lado y además divido ambos lados por 3. Y de L2, resto 3X, sumo 2
y divido a ambos lados por 6 para despejar esa y. ¿Okay? Entonces es menos 1 sobre mitad de 3, vamos a ver, menos 1/2 de x más 2/6, que es 1/3. ¿Ok? Entonces, la pendiente 1 es ese valor, menos 2 sobre 3. La pendiente 2 es menos 1/2. ¿Ok? Entonces, menos 2/3, la pendiente 2 es menos 1/2. Y entonces vamos a ver, paralelas no son porque no son estos valores iguales. Así que chao, paralelismo no son paralelas. Vamos a ver cuánto da multiplicar la pendiente 1 con la pendiente 2. Eso da menos 2/3 con menos 1/2. Eso da 1/3. Así que L1 y L2 no son tampoco perpendiculares porque la multiplicación de las pendientes no nos dio menos 1. Entonces no son ni paralelas ni perpendiculares. Hay un nombre para esas rectas, pero ahorita lo olvidé y no quiero batearles, así que mejor se lo digo la próxima clase. Okay. ¿Dudas con el tercer ejemplo? No. No, profe. Muy bien. Voy a continuar en la siguiente página. Ok. Este era el ejemplo. Este era el ejemplo 4. Ok. Ok. En el ejemplo 4 tenemos que L1 es 2 por menos 3 igual a 5 y L2 es igual a 3. ¿Qué tipo de recta es L2? Horizontal, vertical, oblicua. Solo tiene, es una horizontal. ¿Y L1? Oblicua. No, porque no tiene a la Y. Es otra horizontal, solo que está un poquito, está un poquito disfrazada, pero si usted ve aquí, usted puede calcular que X es 5 más 3 y dividido por 2. X es igual a 4. ¿Okay? Entonces son dos rectas horizontales. Si hacemos un dibujito rápidamente de estas dos rectas horizontales, si hacemos un dibujito de estas dos rectas horizontales, obtenemos que hay una que es X igual 3. Es una recta horizontal que pasa por 3. Y hay otra que también es horizontal, que es X igual 4. Entonces es una recta horizontal que pasa por 4. ¿Cómo son esas dos rectas? ¿Qué relación hay entre L1 y L2? Paralelas. Siempre dos rectas paralelas, dos rectas horizontales van a ser paralelas, ¿ok? Entonces vean que aquí ustedes se pueden, bueno, todavía en horizontales uno puede hablar de pendiente 0. Ay, mira, las dibujé al revés, estas son verticales. Son X igual 3 y X igual 4, son verticales, chiquillos, no son horizontales. Vean, vamos a la teoría. Si hay dudas sobre eso, y bueno, yo también no detecté que me lo dijeron al revés. Vean, son verticales porque son X igual numerito. Sí, no son horizontales, son verticales, ¿ok? Entonces son verticales. Ahí hice un poquito mal el dibujo.
pero lo corregimos rápidamente. Son verticales. Porque son X igual numerito. ¿Ok? Entonces, tenemos la recta vertical. Tenemos la recta vertical X igual 4, X igual 3 y son paralelas, ¿ok? Ahí había un pequeño error, disculpen, pero son dos rectas verticales en 4 y en 3, ¿ok? ¿Dudas con eso? No. ¿Ok? No, profe. Luego, estas, ya casi termino, 2 minutos. Estas son una Y igual numerito, esto es horizontal. Okay. Y aquí también solo hay Y. Si nosotros despejamos L1, nos queda que Y es igual a 8. Entonces aquí sí tenemos dos rectas horizontales. Que son Y igual menos 3, es una recta horizontal en menos 3, que pasa por el menos 3. Y tenemos una recta vertical, perdón, horizontal también, que pasa por el 8, Y igual 8, ¿ok? Y entonces, ¿cómo son esas dos rectas? ¿Qué relación hay entre L1 y L2? El paralelismo. Otra vez el paralelismo, ¿ok? Y finalmente el ejercicio 6 nos da una recta que es X igual numerito. Esta es una vertical. Y una recta que si hacemos un pequeño despeje, nos queda que Y es igual a 8. Es una horizontal. ¿Ok? Tenemos una vertical, X igual menos 3, y una horizontal. Entonces, si dibujamos nuevamente, tenemos la vertical, X igual menos 3. Entonces, es vertical. Y pasa aquí por menos 3. Y tenemos una horizontal que pasa por 8. ¿Qué relación hay entre esas dos rectas? Que son perpendiculares. Exactamente. Entonces, L1 es perpendicular. Podemos concluir que L1 y L2 son perpendiculares. Entonces, Eso sí, siempre va a suceder, ¿verdad, profe? sí, que siendo una de un tipo y otra de otro. Ajá. Exacto, siempre. Muy bien, sí, eso siempre. Cualquier vertical siempre es perpendicular con cualquier horizontal. Y además, cualesquiera dos horizontales son paralelas y cualesquiera dos verticales son paralelas. Bien, ¿dudas, preguntas? No, profe, está bastante No. claro. Ok. Bueno, jovencitos, la próxima clase vamos a hacer unos ejercicios que tienen que ver con parámetros. Entonces, estos ejercicios son muy comunes, a la gente les gusta mucho evaluarlos, así que no se los pierdan, van a estar bien buenos los ejercicios de la próxima clase. Eso es todo por hoy, espero que tengan una excelente noche y nos vemos el jueves. Bueno, ya nos pusimos al día, ¿se acuerdan que íbamos un poquito atrasados? Ya nos pusimos al día con la materia, ¿ok? Bueno, chicos, espero que estén bien.
Chao, profe, muchas Profe, gracias. una pregunta. Profe, Ajá, igual. dígame. ¿Sabe algo sobre cuándo podrán estar las notas del quiz o del examen? Ok, del examen, chicos, hasta, no pude el fin de semana, hasta ahorita empecé a revisar. El examen fue miércoles, ¿verdad? Ajá. Sí. Entonces, según reglamento, tengo hasta el 22. Espero revisarlos esta semana, pero tampoco se los prometo, ¿verdad? Según reglamento, tengo hasta el 22. Y el quiz, creo que el coordinador siempre da como una semana y luego lo habilita, ¿cierto? El quiz, las notas del quiz. Sí. Entonces, más o menos esperen el mismo patrón para este quiz. Ok, profe, gracias. Con gusto. Igual, los visualicé y a la mayoría les fue bastante bien en el quiz. Entonces, sí, creo que de hecho no había nadie que no tuviera más de un 6 en ese quiz, ¿verdad? Creo que les fue bastante bien. Entonces, por ahí pueden estar como grupo en general tranquilos, pero no, todavía no les puedo revelar la nota de cada quien en el quiz. Y el examen no lo he revisado. Okay. Listo, chicos. Bueno, profe, buenas noches. Gracias. Bueno, chao. Buenas noches. Buenas noches, profe. Chao, chao. Buenas noches.